Gracias por acompañarnos en el día de hoy con los comentarios en La Fuerza de la Verdad. Varios temas que queremos nosotros subrayar en este día. Luego de todo este trágico accidente, de esta tragedia que ha vivido la República Dominicana, con tantos muertos, comienza una Semana Santa que desde antes del pasado 8 de abril ya se había realizado una marcha en ese sector de Punta Cana denominado Friusa, donde los manifestantes fueron agredidos por la Policía Nacional y el Ejército que estaba allí, y de manera casi inmediata se proclamaron llamados a paros nacionales de 2 días, los días 22 y 23 de abril, y una marcha al Palacio Nacional el 24 de abril. Es decir, que esta Semana Santa no solamente tiene todo el dolor acumulado de la gente, que muchos de los cuales todavía no han llorado sus muertos, porque hay todavía mucha gente que no ha recibido los cuerpos de patología forense, y que los 9 días luego del fallecimiento de esa persona van a estar cumpliéndose prácticamente en esta Semana Santa. Y nos preocupa, y lo hemos manifestado públicamente en nuestros escritos, hemos dicho claramente que no vemos prudente la realización de marchas, paros nacionales y cosas así, luego de la Semana Santa, por muchas razones, y que eso no significa de que no estemos de acuerdo en que existen múltiples razones para una protesta que pueda tener como escenario todo el país. Sin embargo, el mes de abril es un mes que tiene mucho simbolismo en la República Dominicana. No solo se trata del mes y la fecha, 24 de abril, que coincide con esa famosa guerra de abril de 1965 y lo que eso significó para mucha gente, sino que también trae a la memoria los eventos que ocurrieron luego del 24 de abril, luego de la Semana Santa, precisamente del año 1984, donde cientos de dominicanos fueron muertos en esa famosa poblada que ocurrió en aquel momento. Situaciones relacionadas con la crisis económica de aquel momento, que si lo vemos en perspectiva, lo que se ha vivido en el país en los últimos años, cuenta de una crisis económica peor que la vivida. Y entonces, lo que se ha venido acumulando realmente traería una situación difícil de manejar para cualquier gobierno, que podría traer más luto a la familia dominicana de la que lamentablemente ya se ha tenido con esta desgracia de Yesset. Sin querer meternos en ese tema, evidentemente, un solo hecho para nosotros es muy significativo para sumar descrédito
a esta gestión, sobre todo por la falta de credibilidad que tendría cualquier investigación que se realice luego de haber movido una cantidad de escombros de la escena de la tragedia o potencialmente de un crimen, porque hay muchas hipótesis alrededor de esa caída completa del techo de esa discoteca, de ese centro nocturno, el 8 de abril. Entonces, todo esto junto trae un panorama de mucha tristeza, de mucho dolor y de un ciclo natural del duelo que trae consigo una cantidad de emociones y sentimientos, incluyendo sentimientos de culpa, ira, enojo, rabia, que sumado a todos los temas previos que también justifican una protesta, podrían teñir de más luto y de más dolor lo que queda del mes de abril del año 2025. Por eso entendemos que estos llamados a paros, a huelga, a marchas, deberían moverse a una fecha posterior a lo que significa el mes de abril, dando tiempo a un poco de recuperación de la gente. Evidentemente, informaciones que también se han planteado, luego de sembrar esa desconfianza, ese descrédito, por haber movido todos estos escombros a Santiago de los Caballeros y a la ciudad ganadera, destruyendo la escena de donde ocurrió la tragedia, y que entonces también la información que se da es que la investigación forense de este evento podría durar 3 meses. Todo esto no plantea un escenario halagüeño, de paz, de tranquilidad, y evidentemente el pueblo dominicano está esperando que se haga justicia, y no dudamos de que si esa justicia no se da, sea el mismo pueblo dominicano quien intente hacer justicia con sus manos. Por eso entendemos, ratificamos, solicitamos a los convocantes de estos paros y marchas para las próximas semanas que modifiquen las fechas para realización de las mismas, de manera de que todo este ambiente de dolor no se transporte a un ambiente de mayor agresividad y de violencia en la República Dominicana. Seguimos con ustedes y el próximo comentario. Gracias por seguir con nosotros en La Fuerza de la Verdad. Hemos visto esta comunicación que ha emitido el presidente del gobierno provisional de Haití, indicando que se le está dando un plazo de 5 años a sus ciudadanos para regularizar su estatus. Es decir, una cantidad de haitianos, nacionales haitianos, que no tienen su acta de nacimiento de Haití y que muchos de ellos están siendo deportados desde la República Dominicana. Entonces, a nosotros nos llama la atención esa realidad que han vivido los nacionales haitianos, y también preocupa esa situación. Uno puede preguntarse, ¿cómo es posible que una persona nacional haitiano que ha nacido en su país, en el momento de nacer, no se emita un acta de nacimiento? Que luego esa persona,
luego de que ha transcurrido un tiempo, que ha vivido 20 años, para citar un ejemplo, hasta más, 25, entonces viene a la República Dominicana y entonces llega como indocumentado, como una persona ilegal, vive en la República Dominicana un tiempo, es deportado. Sabrá Dios cuántas veces esa persona ha sido deportada desde la República Dominicana hacia su país, Haití. Y entonces ahora, este gobierno de transición en Haití da 5 años para que estas personas regularicen su situación en su propio país, Haití. Y evidentemente caben preguntas que mucha gente se hace. Si todo esto no ha sido hecho a propósito en el tiempo, de manera que luego, llegando a la República Dominicana, cuando se le niega la nacionalidad porque no son nacionales dominicanos, se quieran declarar a los mismos como si fuesen apátridas, creando entonces en Haití una situación de violencia a tal nivel de que la gente tiene que salir corriendo de su propio país y buscar refugios en otros países. Y que entonces la ACNUR se ocupe de darle presión a la República Dominicana, indicando que nuestro país no está teniendo respeto por los supuestos derechos humanos, cuando ellos mismos ni siquiera han obtenido su acta de nacimiento en su propio país. Desde hace un tiempo se vienen produciendo en Haití no solamente la violencia que todo el mundo conoce, pues la prensa internacional siempre se hace eco de esa violencia incontrolable ya de las bandas criminales que se han adueñado de Puerto Príncipe, que se han adueñado de ese país, y que entonces esa misma violencia hace que los nacionales haitianos quieran irse a otros países, tratando no solamente de buscar una mejor vida, sino que en principio podrían estar buscando hasta salvar sus vidas. Pero mientras tanto, la República Dominicana, que viene lidiando con esta situación de una migración irregular, ha venido recibiendo presiones internacionales desde hace tiempo y ha estado recibiendo de una manera irregular una cantidad de indocumentados en el país, y entonces las medidas que se vienen tomando en los últimos años no han sido suficientes y tampoco han sido reconocidas por los dominicanos. Y de ahí, por ejemplo, las marchas que han sido convocadas, la última que se llevó a cabo en Friusa, tuvo como consecuencia final una represión policial que trajo como consecuencia sencillamente el repudio de toda la prensa local, de los medios digitales y de todos los dominicanos en todas partes del país. Por esa misma razón, se convoca a una marcha el próximo 24 de abril a Palacio Nacional, porque se ha sabido que Friusa no es el único lugar donde hay una cantidad de indocumentados haitianos que se han prácticamente adueñado de zonas, de sectores, de barrios, en todas las partes de la República Dominicana. Entonces, este presidente provisional de Haití, no entendemos cómo se habla de un plazo de 5 años, cuando se le debería dar prácticamente de forma inmediata la nacionalidad, el acta de nacimiento, a todos esos nacionales haitianos
que regresan a su país deportados desde cualquier parte del mundo. No nos olvidemos que también otros países del Caribe y los mismos Estados Unidos han estado deportando una cantidad de latinos, incluyendo nacionales haitianos, a sus países por las situaciones que sean, pero sobre todo porque están viviendo en esos países de una manera irregular, porque han entrado a esos países sin un visado, sino sencillamente, prácticamente como polizones o invasores a esos territorios. Entonces, Haití debería recibir a su gente y establecer un mecanismo, un procedimiento ágil para que inmediatamente llegue un nacional de su país, en ese mismo momento, si no está documentado, se le establezca su acta de nacimiento. No tenga esa persona que esperar 5 años, porque en 5 años, o todavía en 1 año, 6 meses, esa persona va a estar regresando nuevamente, intentando regresar nuevamente al territorio dominicano. Seguimos con ustedes y gracias por acompañarnos con estos comentarios en La Fuerza de la Verdad. Esa entidad denominada Once By, que ha sido contratada para realizar las investigaciones de las razones, las causas por las cuales el jet set tuvo ese derrumbe, pues ha iniciado sus investigaciones. También se ha dicho que la Procuraduría, el Ministerio Público, ha iniciado sus investigaciones sobre el particular. Se sabe que hay 2 elementos potenciales, uno seguro y otro potencial desde el punto de vista de responsabilidades. Y la primera tiene que ver con la responsabilidad civil, que todo el mundo reconoce existe en este evento, y está por verse la existencia o no de una responsabilidad penal. La parte civil, porque evidentemente existen argumentos que plantean que por negligencias, por no realizarse ciertas reparaciones y ciertos mantenimientos en esa edificación del jet set, se fue creando una situación que finalmente terminó con el derrumbe completo de ese techo que cayó encima de cientos de personas, aunque las informaciones oficiales hablan de 231 personas fallecidas, hay otras fuentes que plantean que probablemente fallecieron más de 400 personas y que además la asistencia a ese lugar estuvo entre 750 y 800 personas. Nosotros que le dimos seguimiento a las informaciones oficiales y a la secuencia que se iba dando, llegamos a establecer en un momento dado, cuando solamente se tenían 221 personas reportadas como fallecidas, y de un total de 100 y pico de personas más que habían sido enviadas a distintos centros médicos como heridos, reportaba de un total un 46% aproximadamente de las personas fallecidas, siendo la suma de 231 muy cercanas a los 220 y algo. Pues dijimos, bueno, ese porcentaje, de ser cierto, si se aplica al número de asistentes,
nos puede dar a nosotros una tendencia de un número de personas que potencialmente habrían fallecido o que al fallecer, por encontrarse muchos de ellos o algunos de ellos en situación crítica, podrían sumarse y exceder las 340, 350 personas. Pero independientemente de esto, la información oficial que se tiene son esas 231 personas fallecidas, 235 creo que se sumaron, unas cuantas más que fallecieron en hospitales en el día de hoy. Por lo tanto, esa misma suma puede subir. Pero fuera de esto está el hecho de que hace un par de días se informó que una cantidad de escombros fueron movidos de la escena donde se produjo esta tragedia. Una cantidad de escombros fue movida hacia Santiago de los Caballeros y otra gran cantidad fue movida hacia la feria ganadera. En principio, nadie quería confirmar que había sido cierta el mover de todos esos escombros hacia Santiago de los Caballeros, hasta que al final no se tuvo alternativa que reconocerlo gracias a un video que se subió en el mismo lugar en Santiago de los Caballeros donde fueron depositados dichos escombros. Ya 24 horas después no se tuvo alternativa que reconocer que ciertamente habían sido depositados allí una parte de estos escombros. El punto aquí es que la noticia que se plantea de esta empresa que estaría realizando la investigación forense se plantea que va a durar alrededor de 3 meses el proceso de investigación. Y evidentemente, así como se plantean hipótesis en cualquier investigación, nosotros tenemos la hipótesis de que cualquier investigación que se haga luego de haberse movido los escombros de la escena fundamental, es decir, donde ocurrió la tragedia, o quién sabe si hasta algún crimen, hemos movido esa escena a otro lugar o a diversos lugares, y entonces la escena que nos está quedando no es la escena original. Basado en esto, aunque se puedan haber tomado muestras para quizá determinar algunos elementos, no se tendría una investigación completa, ya que faltan piezas del rompecabezas y estaríamos hablando muy probablemente de resultados sesgados de esta misma investigación. En lo personal, lamentablemente, no podemos confiar, personalmente no confiamos en que estos resultados vayan a ser aceptados por la comunidad, precisamente porque han sido movidos gran parte de los escombros del lugar hacia otros lugares donde no ocurrió la tragedia. De repente es algo elemental esto que estamos diciendo. De repente se podría querer justificar con tecnicismos de que no se necesita todo el material allí, que con muestras es suficiente, todo lo que usted quiera. Pero no estamos hablando de una encuesta. A veces, un solo elemento, un solo elemento hace la diferencia para que en una investigación
forense se pueda tener una interpretación correcta de la situación. Le voy a plantear un ejemplo, porque hay hipótesis que sugieren que antes del derrumbe hubo una explosión. Esa explosión o ese ruido puede ser que sea la misma pared que al derrumbarse necesariamente haya provocado un ruido y que al caer ese choque de ese concreto contra el piso y la gente haya provocado ese ruido. Pero también, como está todo en proceso de investigación, las hipótesis no deben descartarse. Y si por casualidad existió una explosión y esa explosión vino como consecuencia de una detonación de algo que tenía pólvora o dinamita, entonces, si se retira ese elemento, ese pedazo de concreto, de techo, de piso, de columna, de lo que sea, y se retira y no está presente, ¿cómo se puede determinar que hubo una explosión? Si la pieza fundamental que pudiese ser utilizada para demostrarlo ya no está en el lugar, ya no está en la escena de un crimen. Entonces, por esa misma razón, nosotros creemos que ha sido un error mover hacia otros lugares estos escombros y que esa decisión que se ha tomado realmente les resta mucha credibilidad a los resultados de la investigación, sea cual sea lo que se pueda documentar en el informe. Gracias por escucharnos con estos comentarios en el día de hoy, en La Fuerza de la Verdad. No te olvides, acuérdate de tu Creador ahora que eres joven. No esperes los días en que ya no sientas placer vivirlos. Apártate del mal, haz el bien, busca la paz y síguela. Permíteme decir la verdad delante de los fuertes y no decir mentiras para ganarme el aplauso de los débiles. Gracias por acompañarnos con estos comentarios en el día de hoy en La Fuerza de la Verdad.